Hay cosas en este mundo que desafían toda lógica, casos tan oscuros, tan perturbadores, que cuando los descubres, algo dentro de ti cambia, algo que se quiebra. Hoy te voy a hablar de un hombre que creía que necesitaba beber sangre para sobrevivir. No como metáfora, tampoco como fantasía, como un hecho literal, como la única verdad que su mente destrozada podía procesar. Su nombre era Richard Trayton Chase, y durante 3 meses, el estado de California vivió el pánico absoluto. La gente cerraba puertas, instalaba cerraduras, dormía con armas bajo la almohada, porque sabía que algo andaba suelto, algo que no respetaba barreras, que no dejaba señales, que simplemente entraba. Bienvenido al expediente de Richard Chase, el vampiro de Sacramento, la pesadilla que caminaba sobre 2 piernas. Richard Chase nació el 10 de mayo de 1950 en Santa Clara, California. En las fotografías de cuando él era pequeño, ves a un niño normal, ojos claros, sonrisa tranquila, como cualquier otro hijo de familia estadounidense de los años 50. Pero la normalidad es solo una ilusión, ¿verdad? Es en lo que los padres quieren creer. Es lo que la sociedad necesita para funcionar. Desde muy temprana edad, Richard mostró cosas que preocupaban, cosas que los adultos veían pero preferían ignorar. A los 6 años, mató a su primer animal, un pájaro. No fue un accidente, no fue una caída. Richard lo atrapó deliberadamente y lo estranguló. Luego, mientras sus padres no miraban, abrió al animal y observó la sangre. Simplemente la observó, fascinado. Durante su infancia, Richard desarrolló un patrón: cazar animales, matarlos, beber su sangre. En principio, era furtivo, escondía esto de sus padres, pero a medida que crecía, dejó de ocultarlo, porque en su mente infantil, distorsionada, esto no era paranormal, esto era necesario, esto lo hacía especial. Sus padres lo llevaron con psiquiatras. Los doctores usaban palabras como trastorno esquizoide, síntomas psicológicos, comportamiento disruptivo, pero las palabras solo son etiquetas, y las etiquetas no detienen nada. La medicación no funciona cuando el problema no está en sus neurotransmisores desbalanceados. Cuando el problema es que su mente construyó una realidad completamente diferente. En adolescencia, Richard era raro. Lo sabía porque los otros niños se lo hacían saber. Él no tenía amigos. Tenía obsesiones. Pasaba horas solo en una habitación, construyendo las teorías personales sobre cómo funciona el cuerpo humano. Leyendo sobre enfermedades, leyendo sobre sangre. Imagina estar en la habitación con él. Imagina ver cómo sus ojos se iluminan cuando habla de venas y arterias, de esa esencia roja que corre por nuestros cuerpos. Cuando Richard cumplió 18 años, sus padres tomaron una decisión que cambiaría todo. Lo dejaron vivir solo. Pensaban que la independencia lo haría madurar, que la responsabilidad de cuidarse a sí mismo lo normalizaría. Pero fue lo peor que pudieron haber hecho. Sin supervisión, sin nadie observándolo, sin nadie cuestionando. Los pensamientos de Richard comenzaron a crecer de formas inimaginables. Su obsesión por la sangre no era ya solo un síntoma, era una filosofía, una religión personal. Richard empezó a creer que su cuerpo estaba enfermo, que algo biológico en él estaba roto, y llegó a una conclusión lógica, al menos en su mente. Si bebía sangre, si consumía los órganos vitales de otros seres vivos, podría transferir su salud a sí mismo. No era vampirismo romántico, no era un deseo sexual, era psicosis pura. Era un hombre que genuinamente creía que podría curarse a través de la sangre. Richard comenzó a comprar órganos de animales en las carnicerías locales.
Al principio, los carniceros pensaron que quería cocinar, que tal vez era un chef aficionado. Quizá tenía perros y gatos en casa, pero cuando seguía volviendo, pidiendo cada vez más, pidiendo cosas más extrañas, los carniceros empezaron a sospechar. Algunos se rehusaban a venderle, otros simplemente tomaban su dinero y no hacían ningún tipo de pregunta. En su apartamento, Richard desarrolló un ritual. Llevaría los órganos a casa, los colocaría en la cocina como si fueran ofrendas religiosas. Luego, algunos días, los comería crudos, otros días los cocinaría y otros días simplemente bebería la sangre de un recipiente, como si fuera agua. Sus vecinos reportaron el olor, un olor que salía de su apartamento. Putrefacción, carne podrida, muerte. Pero cuando el casero iba a investigar, Richard simplemente decía que estaba haciendo experimentos. Limpiaba un poco y cuando se iba el casero, todo volvía a empezar. En 1975, a los 25 años, Richard Chase tuvo un colapso. Alguien lo denunció, o quizá él mismo pidió ayuda en un momento de lucidez. Los registros no son claros, pero lo que sabemos es que llegó al hospital psiquiátrico en Sacramento. Los doctores lo pusieron en observación. Durante meses, Richard estuvo hospitalizado, recibía medicación, tenía sesiones de terapia y durante ese tiempo, aparentemente mejoró, o al menos eso es lo que él dijo. Y esa es la parte crítica de esta historia. Un paciente psicótico severo que aprendió a simular mejoría. Richard aprendió el lenguaje que los doctores querían escuchar. Dijo que sus pensamientos estaban mejorando, que la medicación lo estaba ayudando, que él entendía que había estado enfermo, que estaba listo para retirarse a la sociedad. Y los doctores, siguiendo protocolos, siguiendo el sistema, lo dejaron ir. Esto es lo importante. Nadie creyó que Richard estaba verdaderamente mejor. Los doctores sabían que era peligroso, pero el hospital estaba lleno. Había otros pacientes y un hombre que dice que está mejor. Es más fácil dejar ir que enfrentarse a la responsabilidad de mantenerlo encerrado. Richard Chase salió del hospital en 1976. Todavía creía que necesitaba sangre. Todavía vivía en una realidad distorsionada. Pero ahora estaba libre y nadie estaba vigilándolo. Después de salir del hospital, Richard se mudó a Sacramento. Vivía solo nuevamente. Trabajaba ocasionalmente en pequeños trabajos, pero pasaba la mayoría de su tiempo en la observación. Conseguir sangre, preparar rituales, construyendo una vida completamente alrededor de esas necesidades que él percibía como médica. Durante meses, la sangre de animal fue suficiente, pero la mente enferma siempre necesita más, siempre necesita escalar. Chase comenzó a creer que la sangre animal estaba contaminada, que el verdadero poder, la verdadera cura, venía solamente de la sangre humana. Sangre pura, sangre fresca, sangre directamente de una vena abierta. Esta era la línea. Este era el punto en el que un hombre enfermo se convirtió en un asesino. No había vuelta atrás después de esto. En diciembre de 1977, Richard Chase empezó a merodear. Se paraba fuera de las casas de extraños. Observaba ventanas, probaba cerraduras, buscaba entradas. Durante semanas, fue como un animal de caza estudiando su presa, esperando pacíficamente, construyendo la narrativa en su cabeza que justificaría lo que estaba a punto de hacer. Y entonces llegó el momento. Richard decidió que estaba listo. 3 de diciembre de 1977. Richard entró en la casa de David y Karen Ferguson.
No rompió la puerta, no forjó la entrada. Simplemente entró. Quizá la puerta estaba abierta, quizá tenía una cerradura débil, pero para Richard no le importaba. Él creía que tenía derecho a estar allí. Karen dormía, David dormía, y Richard se paró sobre Karen con un cuchillo en la mano. En todos los registros se dice que él apuñaló 10 veces. 10. Imagina eso. 10 actos consecuentes de violencia. No fue una explosión de ira. Fue deliberado, calculado. Fue su ritual. Richard bebió su sangre directamente de la herida y en ese momento, en su mente enferma, creía que se había sanado, que había encontrado la respuesta, que finalmente podría ser normal. Y justo en ese momento, David despertó en el caos, viendo a su esposa moribunda, viendo a un extraño cubierto de sangre. David intentó luchar, pero Richard era más joven, más fuerte y tenía un cuchillo. David sobrevivió, pero quedó traumatizado, perseguido por las imágenes que nunca podría borrar. 11 de enero de 1978. Brian, Dory y Joshua Jensen. Más de un mes pasó entre el primer crimen y el segundo. Durante este tiempo, ¿qué hizo Richard? ¿Trabajó? ¿Comió? ¿Durmió? ¿O simplemente esperó? ¿Revivió el momento? ¿Acaso planeó el siguiente movimiento? Cuando Richard entró a la casa de los Jensen, sabía lo que hacía. La segunda vez no era un impulso, era una decisión. Era un patrón que ya se estaba formando. Brian y Dory Jensen dormían. Con ellos estaba su hijo de 6 años, Joshua. Richard los atacó a todos. Lo que la policía encontró después fue más que un crimen. Fue evidencia de una locura completa. Dory fue abierta. No es la palabra correcta, pero es la única que podemos usar. Richard la abrió con un cuchillo. Literalmente la desangraba como si fuera un animal en un matadero. E hizo lo mismo con Joshua, un niño de 6 años, un bebé. Richard mató a un niño porque creía que la sangre lo sanaría. Brian también fue asesinado. La escena cuando la policía llegó no era humana, no era comprensible. Eran cuerpos humanos convertidos en recipientes vacíos de sangre. El 22 de enero de 1978, Evelyn y Daniel, a tan solo días después de los Jensen, Richard atacó nuevamente. Esta vez a Evelyn y a Daniel. El patrón era idéntico: entradas fáciles, víctimas dormidas, cuchillos y sangre. Pero Evelyn despertó, luchó, intentó escapar y aún así, Richard la alcanzó. Richard la detuvo. Richard la mató. En este momento Sacramento estaba en pánico. No era 1 o 2 crímenes. Era una ola de familias enteras siendo destruidas. Mujeres, hombres, niños. Nadie estaba seguro y nadie sabía por qué. Los periódicos hablaban de un vampiro, porque eso era lo que necesitaba creer la gente, que era algo sobrenatural, que no podía suceder en la realidad cotidiana, que era una criatura mítica, no un ser humano caminando entre ellos. La policía se encontraba trabajando con muy poca información, perfiles criminales, análisis de patrones, pero no había cámaras de seguridad en cada esquina. Entonces, no había base de datos de ADN, solo tenían inteligencia y suerte. Había un detalle que concertaba todos los crímenes: puertas desbloqueadas, entradas fáciles. Richard no forzaba acceso. Él simplemente entraba, como si la casa le perteneciera, como si fuera un derecho divino. Y entonces, un quiebre, una llamada anónima a la policía.
Alguien había visto a un hombre raro, con los ojos vacíos, merodeando cerca de varias casas, cubierto de sangre que no era de él. La policía tenía un nombre, y el 24 de enero de 1978 llegaron al apartamento de Richard Chase, y lo que encontraron dentro no era una escena de crimen, era un santuario de locura. Botellas llenas de sangre, órganos en varios estados de descomposición, recipiente con restos humanos, toda la evidencia de una mente completamente desconectada de la realidad. Richard no resistió, simplemente estaba allí, como si esperara a la policía, como si supiera que esto eventualmente llegaría. Lo arrestaron sin incidentes. Durante el interrogatorio, Richard habló sobre sus crímenes como si estuviera describiendo un proyecto escolar, sin emoción, sin remordimiento, sin comprensión de lo que hizo que estaba mal. Para él, estaba correcto, era necesario, estaba justificado. Los psicólogos que lo examinaron escribieron reportes gruesos llenos de términos clínicos: esquizofrenia paranoide severa, delirios somáticos, desorden de personalidad múltiple. Pero las palabras no importaban. Importaba que un hombre mató a 6 personas, quizás 7, y creía genuinamente que él estaba sanado. La defensa argumentó insania temporal, que Chase no sabía exactamente lo que estaba haciendo, que su mente estaba tan rota que no podía ser responsable legalmente de sus acciones. Y quizá eso sea cierto. Quizá Richard Chase nunca tuvo la capacidad de entender la diferencia entre bien y el mal. Pero la verdad no importa cuando hay 6 personas muertas, cuando hay familias destruidas, cuando hay niños asesinados, cuando hay sangre en las paredes de casas que eran supuestamente seguras. En 1979, el jurado decidió. Richard Chase fue declarado culpable de 7 asesinatos y sentenciado a muerte. Chase pasó años en el corredor de la muerte en la prisión de San Quintín, y aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora. Chase continuó creyendo que estaba sanándose, que toda su encarcelación era parte de un plan cósmico, que eventualmente escaparía y continuaría su búsqueda. Hablaba con otros prisioneros sobre sus delitos con una gran sonrisa, con orgullo, como si fueran logros. Un prisionero reportó que Richard le dijo que necesitaba matar más personas, que solo había probado la sangre, que apenas estaba empezando. Durante sus años en San Quintín, Richard también fue diagnosticado con VIH. En 1992, murió en prisión. No fue ejecutado, simplemente murió. Su cuerpo finalmente se rindió. Y aquí viene una parte incómoda de esta historia, esa parte que te hace cuestionarte a ti mismo. ¿Habría sido diferente si alguien habría actuado? Si en 1975, cuando Richard salió del psiquiátrico, alguien lo hubiera vigilado más de cerca. Si un doctor hubiera dicho, no, ¿acaso este hombre ya está listo para salir? ¿Y si sus padres hubieran insistido en más supervisión? ¿Y si los vecinos hubieran reportado el olor a muerte que salía de su apartamento? ¿Y si alguien hubiera dicho que algo estaba mal? ¿Y si la sociedad no hubiera preferido mirar hacia otro lado? Gracias a eso, 6 personas pagaron con sus vidas. 6 personas, y una de ellas, un niño de 6 años, pagaron porque el sistema falló, tan solo porque un hospital decidió dejar a ir un hombre peligroso y porque la sociedad decidió no involucrarse. ¿Esto pudo haber sido prevenido? Quizás, pero nunca lo sabremos, porque esas decisiones ya fueron tomadas. Richard Chase no era un vampiro, no era una criatura sobrenatural, no era alguien de una película de horror o una novela gótica. Era un hombre, un ser humano,
pero estaba roto. Un ser humano que genuinamente creía que beber sangre lo sanaría, que consumir órganos humanos era medicina, que entrar a casas ajenas era su derecho. Y aunque su lógica era completamente distorsionada, aunque su realidad era completamente diferente de las nuestras, él creía cada acto, en cada gota de sangre, en cada cuerpo que dejaba atrás. Y esa es la verdadera lección de este expediente. La realidad es más aterradora que cualquier película. O como siempre decimos, la realidad supera la ficción. Porque los monstruos reales caminan entre nosotros. No tienen capas, no tienen colmillos, no tienen alas. Solo tienen mentes destrozadas y obsesiones que los consumen por completo. Richard Chase murió en 1992, pero sus crímenes no murieron. Su historia no murió, porque cada vez que alguien como tú o yo lee esto, recuerda que la locura es real, que la violencia es real y que el sistema que supuestamente nos protege puede fallar en cualquier momento. Y así como tú, he entrado en la oscuridad contigo, porque alguien necesita contar estas historias. Alguien necesita recordar. Alguien necesita asegurarse de que Richard Chase y sus víctimas no sean olvidados. Y si llegaste hasta aquí, gracias. Yo soy Iván y este expediente queda archivado.